otra oportunidad que hemos seguido desarrollando. Hemos trabajado ahí el año pasado estuvimos trabajando con Juan y con Carlos. Y bueno, importancia nacional del tema. El cobre representa un 50% de las exportaciones de Chile. Las reservas chilenas se cree que están en orden de un tercio, un 50% del mundo, pero resulta que Chile tiene menos del 0,7% de la superficie terrestre. O sea, esto es una anomalía de la naturaleza absoluta. Tener un 30, un 40, un 50% de la reserva de un mineral tan importante como el cobre, concentrado en un 0,7% de la superficie terrestre, es un privilegio de la naturaleza único, ¿no es cierto? Entonces es importante aprovechar este privilegio. Es un sector que genera ganancias enormes. Se estima que solamente en el año 2006 las empresas extranjeras obtuvieron una utilidad equivalente a toda su inversión privada en 32 años. No hay ningún negocio que en un solo año genere una inversión o equivale a la inversión de 32 años, salvo hay un negocio nomás que no voy a decir cuál es, porque es ilegal, ¿ya? Pero es muy raro que en un año de utilidad. Y esto después del 2006 se ha vuelto a repetir, porque el año 2006 el precio del cobre era moderado, estaba bajo, hoy día está mucho más alto. Por lo tanto, en los últimos 3 años, en cada uno de los últimos 3 años, las empresas extranjeras obtienen utilidades equivalentes a 20 años de inversión. O sea, es un monto astronómico, ¿ya? Y además, aparte de ser monto astronómico, el cobre es un recurso no renovable. Entonces, es diferente que si ese recurso no se aprovecha, después ya no se va a poder aprovechar nunca más. Si se está desperdiciando la renta, ya no se va a poder recuperar eso que se desperdició. Entonces, es un tema clave. Pero aparte de tener una importancia nacional el tema, tiene una importancia internacional, económica. Estamos hablando de un sector donde el control de los recursos mundiales es de tipo oligopólico, ¿ya? Muchas veces monopólico, acá en el caso del cobre, oligopólico. Son muy pocas las empresas que controlan no solamente la minería del cobre, sino que la minería del cobre, del hierro, del zinc, del oro, de la plata. Se repiten las 5 empresas en el mundo que controlan todos los recursos mineros del planeta. Entonces, quien posee esos recursos, naturalmente que tiene una capacidad de influencia sobre lo que pasa en el mundo muy distinto que en otros sectores, ¿ya? Y muchas de estas empresas además están no solamente en el cobre, el oro, la plata, el molibdeno, sino además están en el petróleo. Son las mismas empresas si ustedes las ven, ¿ya? Importancia internacional del tema ambiental, porque el agua y la energía son necesarias para producir cobre. De modo tal que quien controla los recursos mineros va a querer controlar el agua, la energía. Y sabemos que el agua y la energía son cada vez más escasas. El agua se dice que el petróleo del futuro va a ser el gran tema de los conflictos mundiales. Entonces, quien controla estos recursos minerales va a querer controlar el resto. Y para eso necesita poder político. Por lo tanto, quien controla estos recursos económicos necesita tener poder político. Y hemos visto la disputa que hay, que estos recursos naturales han generado intervenciones militares en el extranjero, han generado golpes de Estado. En América Latina ya tenemos una larga historia de golpes de Estado. Han generado guerras civiles. Muchas veces estas guerras civiles son provocadas por potencias extranjeras que tienen intereses económicos y
y que de repente le aparece un interés por los derechos humanos, justamente en las zonas donde hay petróleo, donde hay recursos minerales, y en otras partes donde no están estos recursos no hay ningún interés por los derechos humanos, ni por la democracia, ni por nada. Y todo esto es recursivo. Es recursivo porque las acciones que tome un país en favor o en contra del controlar un recurso va a significar que otros países quieran imitarlo, puedan querer contagiarse. Entonces, las grandes potencias, los grandes intereses económicos tienen que ser muy cuidadosos con esto y no quieren que esto se contagie, el mal ejemplo, ¿no es cierto? Y eso entonces mantiene en estado de alerta a los grandes poderes que hay en el mundo, ¿ya? O sea, estamos hablando en el fondo de un tema que es de importancia nacional, internacional, pero además importancia regional, para la economía regional, para esta economía de Antofagasta. Estamos hablando de la capacidad de reproducción económica de la región, porque estas son regiones que yo llamo regiones yogur, son regiones con fecha de vencimiento, igual que los yogur. Y la fecha de vencimiento está en los 20, 30, 40 años, otros dirán 50, otros más optimistas dirán 60, podremos discutir cuántos años serán, pero finalmente sabemos que son recursos no renovables. Ya, por más que hay un discurso hoy día empresarial que nos trata de hacer presentar como que el cobre nunca ha sido un recurso no renovable, sino que depende de la capacidad que tengamos para aprovechar reservas de bajo valor o la capacidad que tengamos de descubrir nuevos recursos, pero eso no puede ser infinito por definición. Se podrá discutir más años, menos años, pero no se puede negar que hoy día la región básicamente depende de estos recursos. Y depende también de las posibilidades de crear valor agregado a través de esta actividad base. El que se mantenga la economía exportando recursos naturales o que la economía se desarrolle creando encadenamientos productivos, sustituyendo la exportación de materia prima por bienes manufacturados, depende del futuro de este tipo de regiones. Hay bueno, y la economía no es un fin en sí mismo, o sea, al final lo que importa es llegar a mejorar la calidad de vida de la población. Y para mejorar la calidad de la vida de la población se necesitan recursos. Si queremos mejorar la educación en Chile, si queremos mejorar la salud, la educación, necesitamos recursos. ¿De dónde podemos sacar estos recursos? Tendrían que necesariamente salir de los recursos naturales que están siendo hoy día explotados. Si no se aprovechan esos recursos, es difícil que lleguen de la Luna o del planeta, o de otros planetas, ¿ya? Hasta ahora esta región tiene una muy baja inversión en ciencia, tecnología, una muy baja diversificación productiva. Se trata ahora de vender esta idea del emprendimiento, es muy interesante, todo lo que sea, pero finalmente las grandes políticas de desarrollo económico van a estar sustentadas en estos recursos, ¿ya? Lo otro puede ser complementario, y es bueno que sea complementario, pero como gran fuente de desarrollo es difícil si no se cuenta con la minería.